Siempre que vemos noticias relacionadas con las deudas de las naciones desarrolladas, nos encontramos con predicciones apocalípticas. La decadencia del imperio yanqui, Japón al borde del abismo y hoy el protagonista es China. China tiene unas cifras de deuda que parecerían preocupantes, pero como ya sabéis los suscriptores de este canal, antes de anunciar el fallout hay que analizar bien estos datos. China es un caso curioso de estudio. Su economía funciona de una forma muy distinta a la del resto de países de Occidente. Todos sabemos que en China el Estado tiene un papel crucial en la gestión de la economía. El modelo chino es peculiar debido a su mezcla entre capitalismo y socialismo, pero no estamos aquí para discutir cuál es el modelo económico de China. Lo que sí que vamos a ver es que tienen una paradoja muy curiosa, y es que es muy poco probable que el gobierno chino quiebre. Como veremos, tiene una economía muy sólida, pero sus gobiernos locales sí que pueden quebrar. Estos gobiernos han estado acumulando una gran cantidad de deuda que se considera invisible y que ha generado fuertes dolores de cabeza para el gobierno central. Y la pregunta es, ¿cómo demonios lo han hecho? Esto de aquí ha sido posible gracias a un mecanismo llamado Local Government Financing Vehicle. Ahora no sé si lo he pronunciado demasiado bien. Vamos a ver. Local Government Financing Vehicle. Bueno, se puede mejorar. La inteligencia artificial está revolucionando el mundo y ahora ya podemos mejorar nuestro inglés gracias a ella. Os presento Elsa Speak, una aplicación que funciona con inteligencia artificial que os ayuda a corregir vuestros errores en la pronunciación del inglés. Como habéis visto, solamente es hablarle al teléfono y que me diga dónde me he equivocado. Incluso si le doy aquí, Local Government Financing Vehicle. me dice cómo debí haberlo pronunciado. Pero no solo eso, también tiene un enorme diccionario de palabras donde puedes ver qué significan y cómo se pronuncian, además de disponer, entre otras cosas, de una gran cantidad de lecciones para que vayas practicando y mejorando poco a poco tu inglés. Voy a intentar pronunciarlo otra vez a ver si he mejorado. Local Government Financing Vehicle. Me ha salido casi perfecto, me ha fallado ahí una pequeña T. Si le doy aquí a la palabra, me indica dónde me he equivocado y qué tengo que hacer para mejorarlo. Incluso si le doy aquí, Government. me dice cómo tengo que pronunciarlo. Solo es cuestión de tiempo e ir practicando para que os salga perfecto. Estáis viendo en pantalla un código QR para descargar la aplicación de forma completamente gratuita y obtener 7 días de membresía Pro. Si no queréis escanear el QR, podéis ir a la descripción donde encontraréis un link para obtener estos 7 días de prueba gratuito, y en el otro link podéis obtener un increíble descuento de un 40% para la suscripción anual y un 85% para la suscripción de por vida, donde os podéis ahorrar cerca de unos $400. No dejéis escapar esta oportunidad para probar la aplicación gracias a Elsaspeak por patrocinar este vídeo. Y ahora, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Si miramos los datos por encima, nos damos cuenta de que la ratio deuda-PIB del gobierno central de China es uno de los más bajos si lo comparamos con otras economías. Y el balance, tanto del Banco Central de China como del propio gobierno central, son uno de los más sólidos a nivel mundial. Tienen los activos financieros más grandes a nivel mundial, con 12,5 billones de dólares. Sumando a esto, tienen una gran cantidad de activos reales, es decir, cosas físicas, palpables, como tierra, edificios y otras infraestructuras que les sirven de respaldo para estos pasivos, ya que al final son cosas que tiene el gobierno y le pueden servir para pagar las deudas en caso de emergencia. Ahora bien, estos activos tienen un pequeño problema. Uno de los problemas que tienen los dos tipos de activos es que no sabemos cuál es exactamente su valor. Mejor dicho, es complicado acercarse a su valor real. Por ejemplo, no está nada claro cuál es la liquidez de estos activos. En cristiano, no sabemos cómo de fácil es vender esas cosas sin que se deteriore en exceso su valor. A pesar de esto, sigue siendo una posición bastante sólida, no hay peligro de un colapso inminente de la economía china. Pero hay un detalle que no hemos mencionado, y es que en los últimos años su posición financiera neta se ha ido deteriorando. Es decir, y utilizando el mismo lenguaje, la robustez de su economía ha ido empeorando, abriéndonos la puerta a la problemática existente con sus gobiernos locales. Al principio del vídeo os introducíamos el Local Government Financing Vehicle, a los que vamos a llamar LGFV de aquí en adelante. Bien,
¿Qué relevancia tienen? Pues que son mecanismos que utilizan los gobiernos locales para obtener financiación. A priori no parece haber ningún problema, siempre hay alguien a quien puedes pedir prestado. Antes de profundizar, debemos aclarar un par de cosas. Los gobiernos locales en China tienen cierta autonomía para desarrollar proyectos y de esta forma obtener ingresos. Parte de sus ingresos vienen marcados del presupuesto y el resto lo tienen que obtener ellos de su actividad. Una de las cosas que controlan los gobiernos locales son las tierras que han sido utilizadas para llevar a cabo mastodónticos proyectos inmobiliarios que han generado ingresos muy jugosos para esos gobiernos, fomentando de esta forma la burbuja inmobiliaria que hubo en el país, algo que ya está explicado en este canal. Lo que nos importa es cómo obtenían esta financiación. Como hemos dicho, la cantidad de recursos que podían ser transferidos a los gobiernos locales eran limitados. Por tanto, si querían seguir lucrándose con el sector inmobiliario, tenían que encontrar nuevas formas de financiación. Y aquí es donde entran en juego las LGFV. Una característica que tiene el operar con este tipo de organizaciones es que se tratan de operaciones fuera del balance. Una operación fuera del balance es aquella que no implica un movimiento inmediato de efectivo, haciendo que no se vea alterado su patrimonio, una práctica muy común durante la burbuja inmobiliaria del año 2008. Describiéndolo de una forma más simple, son operaciones que a primera vista no se ven, y esto lo han aprovechado los gobiernos locales para tratar de saltarse las limitaciones impuestas por el gobierno central. Los gobiernos locales querían sacar un buen rendimiento de estas tierras, pero no podían acceder al crédito que emitían los bancos por las restricciones. Por eso lo hacían a través de estas LGFV, de ahí a que se llamen vehículos financieros. Las LGFV emiten bonos captando dinero del sistema financiero para luego invertirlo en proyectos de desarrollo inmobiliario y otras infraestructuras locales. Pero aparte de esto, tienen un negocio de préstamo de dinero. Es algo así como la banca en la sombra que hubo en los Estados Unidos durante la gestación de la burbuja inmobiliaria del año 2008. Los gobiernos locales tenían límites para pedir prestado a los bancos, pero no a las LGFV. No eran bancos, aunque actúen como tales, de ahí el nombre de banca en la sombra, y ya con esto podéis ver por dónde van los tiros en esta historia. La deuda de los gobiernos locales con estas entidades iba en aumento y ya en el año 2015 el gobierno central empezaría a tomar cartas en el asunto para desincentivar el uso de estos vehículos financieros. Para que os hagáis una idea, en el año 2013 habían finalizado las ayudas por parte del gobierno central para combatir la crisis del año 2008, pero una auditoría independiente reveló que los gobiernos locales habían acumulado una deuda de 2,6 billones de dólares a través de estos mecanismos. Para tratar de combatir esto, en el año 2015 se estableció un programa de canje, donde se intentó intercambiar esta deuda con las LGFV por bonos gubernamentales, es decir, que los gobiernos locales cambien una deuda por otra para que de esta forma quede reflejada. Pero a pesar de los esfuerzos de Beijing, esta práctica no cedía. En menos de una década, los gobiernos locales y los LGFV emitieron casi 5 billones de dólares en deuda, una cantidad superior a la del mercado de bonos municipales de los Estados Unidos. Y las propias LGFV tenían sus problemas. Estas invertían en infraestructura que pueden ofrecer beneficios sociales como reducción de tráfico o suministro de agua más limpia. Ahora bien, a los prestamistas lo que les importa son los ingresos y esta infraestructura no siempre genera los suficientes para cubrir su deuda. Según un análisis reciente del FMI, estos vehículos cubren entre el 80 y el 90% de sus gastos emitiendo deuda nueva, ya que los ingresos de sus operaciones, es decir, ingresos derivados de la actividad que ejercen, son mínimos, haciendo que sean muy dependientes del respaldo financiero de los gobiernos locales, es decir, de los ingresos que obtienen de prestarle a los gobiernos locales. Y con el sector inmobiliario desinflándose, siendo este una importante vía de ingresos para los gobiernos locales, ya os podéis imaginar dónde está el problema. La pandemia echaría más gasolina al fuego. El gobierno central delegó el gasto relacionado con el coronavirus a los gobiernos locales, pero lo hizo sin aumentar sus flujos de ingresos. Vamos, que les dijo, apañároslas solitos, ánimo, que vosotros podéis. Claro, los gobiernos locales vieron que sus recursos eran limitados y ¿qué hicieron? Volver a pedir a sus amigos las LGFV, alimentando aún más este círculo vicioso, haciendo que esto sea una especie de relación tóxica. El gobierno central se pone celoso si los gobiernos locales tontean con las LGFV, pero tampoco les presta la atención suficiente, haciendo que estos se sientan abandonados. Y en estas están, intentan eliminar la influencia de estas instituciones, pero sin demasiado éxito. Eso sí,
no todo son malas noticias. La posición neta de los LGFV ha ido mejorando en los últimos años, como podéis observar en el siguiente gráfico. Esto ha sido gracias a que se han ido recuperando ingresos fiscales y operativos después de superar la crisis del coronavirus. También hay que decir que esta situación no es generalizada, o mejor dicho, no todas las provincias tienen un riesgo inminente de colapso. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿supone esto un peligro para China? A ver, sí, pero no es algo que vaya a destruir el país. Como hemos visto, el gobierno central tiene muchos recursos y en caso de una hecatombe tiene margen de maniobra para poder intervenir. Ahora bien, supondría otro contratiempo para el gobierno, que tiene ya unos cuantos. Su prioridad ahora mismo es que los gobiernos locales dejen de depender de estos vehículos financieros para que dejen de emitir tanta deuda fuera de balance y evitar sorpresas. ¿Lo conseguirán? Eso ya lo veremos. Hasta aquí vídeo de hoy. Recordad descargaros el Speak para mejorar vuestro inglés. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.